y en nuestro caso como familia ministerial es el puntapié inicial también, como decía el pastor Kenneth, para lo que vamos a estar desarrollando en los próximos 2 años, ¿sí? Así que tenemos mucho trabajo por delante sobre esta palabra que es cielo nuevo y tierra nueva, ¿sí? Y a partir de allí queremos compartir con ustedes algunas de las cosas que estamos comenzando a entender, poniendo una plataforma también para lo que veremos más adelante. Quisiera comenzar leyendo los primeros versículos del libro de Apocalipsis. Quiero comenzar esta noche centrándome allí un poco en el Apocalipsis. El título que pusimos a esta charla es La revelación de Jesucristo, es la revelación del sentido final del cosmos, ¿sí? O del universo. La revelación de Jesucristo es la revelación del sentido final del cosmos. Y vamos a comenzar leyendo Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 en adelante. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso, señorío, y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Hasta allí nomás. Voy a reiterar, como decía Kenneth, algunas de las cosas que él fue compartiendo al comienzo, pero que necesitamos para ir construyendo, para ir estableciendo una comprensión. Mire, yo tengo un deseo en mi corazón y un objetivo con respecto a estos días, y por lo menos en cuanto a mi participación, con respecto al libro de Apocalipsis, ¿sí? Bien decía el pastor Kenneth que era un libro que le escapábamos, ¿sí? Y hasta hoy hay mucha gente que nunca lo ha leído, o que si lo ha leído algunos versículos, pero que no tiene una idea clara de lo que significa. Sí, estamos hablando de un libro de la Biblia, inspirado por el Espíritu Santo, que no está allí por casualidad, sino que está allí con un propósito, ¿sí? Esta palabra Apocalipsis es una de las palabras más malentendidas en el lenguaje tanto religioso como cultural. Y acá hago una cuestión, ¿no? Fíjese hasta qué punto el mensaje del Evangelio permeó todos los estratos sociales del mundo, que hoy, si hablamos de cine, y lo mencionaba Kenneth, si hablamos de cine, de Hollywood o cualquier otro ámbito del cine, y decimos que una película es apocalíptica, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué espera ver usted? Zombies, destrucción, desolación, ¿sí o no? Catástrofe, ¿sí? Un libro apocalíptico trata de lo mismo. ¿De dónde salió esa idea? ¿Sí? ¿De dónde sale esa idea? Bueno, sale primero de a nuestro juicio, una errónea interpretación del Apocalipsis, y que eso pasó del ámbito religioso, por decirlo de alguna manera, o del ámbito de fe, a todos los ámbitos de la cultura. Por eso esa palabra es una palabra que ha sido tan distorsionada, ¿sí? Y la realidad es que, y quiero retomar lo que dije recién al principio, deseo de todo corazón que usted no solo le pierda el miedo a Apocalipsis, que ame el libro de Apocalipsis, que lo entienda,
Obviamente que no vamos a desarrollar todo el libro aquí, ¿no es cierto? Pero nos va a llevar 2 años por lo menos empezar a entender algo. Pero sí que a partir de lo que vamos a compartir, usted puede decir, hay algo aquí. Podamos entender el sentido de este libro, ¿sí? Y por ahí repito después, pero quiero que entendamos algo, por favor. A medida que vamos desarrollando un poco algunas cuestiones, no voy a leer tanto texto, pero a medida que desarrollemos algunas cuestiones, que entendamos primero en qué momento fue escrito y a quién fue escrito. Porque si no entendemos eso, nunca vamos a entender el mensaje. ¿Sí? Y lo voy a desarrollar probablemente, Dios mediante, el día domingo, pero entendamos que está escrito a creyentes que vivían en el primer siglo. ¿Sí? Y que vivían en un tiempo donde el avance del Evangelio parecía casi imposible en términos de lo que Jesús había hablado, porque estaban bajo persecución. Lo que dominaba era el Imperio Romano. Por lo tanto, y solo para reforzar algo que ya sabemos, pero si Dios le tiene que escribir, porque esta es una revelación, un mensaje que Juan le tenía que enviar ¿a quién? A las iglesias de Asia Menor, ¿sí? Entonces, si Dios le tiene que escribir algo a los creyentes que están bajo persecución, atemorizados por el Imperio Romano, por la mortandad, por la cárcel, por los azotes, por todo lo que tenían que vivir, y era una doble persecución porque por un lado tenían una persecución política desde el Imperio de Roma y por otro la persecución religiosa desde el judaísmo. ¿Usted cree que Dios le va a escribir una carta para infundirles miedo o para alentarlos? ¿Cómo llegamos al punto nosotros de tenerle miedo? O sea, a ver, vamos a hacer una regla básica, ¿no? De lógica. Si Dios escribió ese libro para alentar, fortalecer y animar, y hoy después de 2000 años nosotros le tenemos miedo, algo no hemos entendido. O más bien dicho, nada. Nada. Bien, déjeme introducirnos un poquito en el sentido de la palabra que ya fue dicha, pero que vamos a ampliar un poquito, de la palabra Apocalipsis. ¿Sí? El sentido etimológico de la palabra. Esta palabra viene de una palabra griega que es la misma, ¿no es cierto? Se mantiene, Apocalipsis, que está dividida en dos. Apo es la primera, que significa quitar o separar. Apo significa quitar o separar, y kaliptein, que es la otra palabra, que significa cubrir u ocultar. ¿Sí? Uniendo esto, literalmente el significado de Apocalipsis sería quitar el velo o revelar lo oculto. De ahí la palabra revelación, ¿no es cierto? Quitar un velo o revelar, traer a la luz algo que estuvo oculto. Por lo tanto, como nos damos cuenta, la palabra en sí, Apocalipsis, nada tiene que ver con destrucción y todo tiene que ver con revelación. ¿Está bien? El sentido de la palabra nunca es destrucción, sino es revelación. ¿Sí? El significado bíblico en la tradición de la iglesia cristiana, ¿sí? El término aparece como título del último libro del Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis de Juan. ¿Sí? Entonces, en el significado etimológico es revelación. En el sentido bíblico es lo que comienza diciendo Juan en el primer versículo. Esta es la revelación, pero no cualquier revelación, sino es la revelación ¿de quién? De Jesucristo. Así que es revelación en el sentido etimológico, en el sentido bíblico es la revelación de Jesucristo. Pero también hay un sentido filosófico que es muy profundo y es interesante que lo podamos ver, ¿sí? Porque
Filosóficamente, esta palabra, Apocalipsis, era usada para referirse a la revelación de la verdad. ¿Sí? No era cualquier revelación, sino la revelación de la verdad, lo cual tiene un sentido total cuando hablamos de Jesucristo, quien es la verdad. ¿Sí? ¿Quién es la verdad? ¿No? Entonces, es el momento donde lo oculto se hace visible y se desenmascaran de alguna manera las injusticias, las mentiras, las estructuras de poder. ¿Sí? Cuando se saca a luz una verdad y mediante esa verdad se exponen injusticias, eso es un apocalipsis. Se exponen, ¿sí?, las estructuras de poder o los engaños. Entonces allí hay una revelación de la verdad y ese es un sentido profundo de Apocalipsis. También aparece el concepto de crisis como revelación. La crisis como un instrumento de revelación. En muchas culturas las crisis funcionan como un apocalipsis porque revelan algo. Seguramente nos habrá pasado y muchos tendremos algún testimonio personal, como una crisis reveló cosas, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué revelan las crisis? Por ejemplo, la fragilidad humana. ¿Sí? La fragilidad humana. En muchos sentidos. Miren, algo cercano, todavía lo tenemos cercano, fue la pandemia. ¿Cuántas cosas reveló esa crisis? Aún en sentido eclesiástico. Muchos éxitos se vieron desmoronados, se desdibujaron cuando vino la pandemia. ¿Ven? La crisis funciona como la revelación de algo. Saca a luz lo que estaba oculto, ¿sí? Saca a luz la corrupción social también y saca a luz las prioridades reales de una sociedad. Todo eso funciona desde este término apocalipsis, ¿sí? Y también significa, en este sentido filosófico que estamos hablando, transformación. Desde ese punto de vista, el apocalipsis no es solo el final, sino una transición. Una transición. En el texto de Apocalipsis de la Biblia, ¿sí?, lo que vemos como transición es que después del caos, porque es cierto que parte del libro incluye escenas de caos, incluye escenas de juicios, incluye escenas de destrucción también y de desolación, pero solamente a modo de transición. Porque después de ese caos, ¿qué viene? Cielo nuevo, tierra nueva, la nueva Jerusalén, ¿sí? Ese es el final, de alguna manera, del libro. Entonces, nunca es aniquilación, sino renovación o transformación. ¿Ven? Todo esto es para que entendamos lo que significa Apocalipsis. Estoy tratando de darle a usted material en esta noche para que se saque de la idea esa distorsionada de la cabeza de que Apocalipsis es catástrofe, o destrucción, o bestias. Bestias son algunos que han interpretado un poco mal la cuestión, ¿sí? Entonces, hay una diferencia, y quiero que veamos, hay un cuadro, no sé si lo podemos poner, si está la placa, de la diferencia entre el uso popular y el sentido original. Aquí lo tenemos, mire. En el uso popular, catástrofe total. En el sentido original, renovación profunda. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? En el sentido, en el uso popular, fin del mundo. En el sentido original, fin de una era, que no es lo mismo. En el sentido popular, en el uso popular, destrucción. En el sentido original, transformación. En el uso popular, terror. En el sentido original, esperanza escatológica. ¿Puede ver la diferencia? ¿Sí? Para que vayamos tomando una idea de a qué nos enfrentamos cuando vayamos a leer este libro. ¿Por qué está este libro allí en la Biblia? ¿Y cuál es el sentido que tiene? ¿Sí? Ahora, también el Apocalipsis o esta palabra tiene un sentido existencial. Tiene un sentido existencial y experimental porque en la vida personal, y lo había mencionado también Pastor Kenneth, en la vida personal un apocalipsis
puede ser una verdad que cambia nuestra forma de ver el mundo. Una verdad que se nos revela y cambia nuestra manera de ver el mundo. Eso es un apocalipsis personal, ¿sí? También una crisis que revela quiénes somos, que ya lo mencionamos, pero ahora en términos personal, una crisis que saca a la luz lo que realmente hay en nuestro corazón. Mire, nos ha pasado en muchos ámbitos de conocer gente que uno la veía y parecía una persona tremenda en el Señor. Pero hubo una crisis en la vida de esa persona. Y la crisis demostró lo que realmente había. Y uno dice, ¿qué pasó con esa persona? ¿No? ¿Qué pasó si estaba tan bien, si venía tan bien, si parecía que se iba a llevar el mundo por delante? Y de pronto, es que no fue de pronto. Lo que sucedió es que hizo falta una crisis para revelar lo que realmente había en el corazón. Así como otras personas que frente a la misma crisis, que puede ser la pérdida de un ser querido, una enfermedad o cualquier situación, otras personas han reaccionado con una fortaleza tremenda y una entereza, producto de lo que había dentro. O sea, siempre una crisis va a sacar lo que hay adentro, lo va a sacar a la luz, ya sea lo bueno o lo malo. ¿Amén? Entonces ahí vamos entendiendo, ¿sí?, lo que significa Apocalipsis. Es el derrumbo de una ilusión. El derrumbe de una ilusión. Se saca a la luz algo y lo que parecía, lo que una ilusión es un engaño, se derrumba porque la verdad se posiciona. Es el momento en que cae un velo. Miren, en este sentido podríamos decir que nuestra conversión a Cristo fue un apocalipsis. Nuestra conversión a Cristo fue un apocalipsis. ¿Por qué? Porque empezamos a ver lo que antes no veíamos. Y cuando empezamos a entender esta verdad y muchos velos de religiosidad cayeron, también experimentamos un apocalipsis que generó crisis. ¿Sí? ¿A cuánto le generó crisis? Entender lo que hoy estamos entendiendo. ¿Sí? Entonces son esos procesos, son esos momentos. ¿Sí? Entonces, realmente yo deseo y creo, más que un deseo es una convicción, de que aún este encuentro tiene que ser un apocalipsis. Para que empecemos a ver lo que tal vez hasta ahora no estábamos viendo. Para que salgan a la luz aquellas cosas que el Señor quiere mostrarnos. ¿Amén? Entonces, Apocalipsis en esencia no es una historia sobre el fin, sino sobre la revelación del sentido último de la historia. Después vamos a ver la diferencia allí de terminología, pero Apocalipsis es la revelación del sentido final o el sentido último de la historia, ¿sí? Más que anunciar destrucción, Apocalipsis anuncia que el mal no tiene la última palabra. Apocalipsis anuncia que la historia tiene dirección. Apocalipsis anuncia que la verdad será manifestada. ¿Ven? Todo esto es revelado. Esto es lo que está en Apocalipsis. Olvídese de las bestias. Olvídese de los cuernos. Olvídese de las trompetas por un momento. Esta es la esencia de Apocalipsis. En su raíz más profunda, amados, Apocalipsis es luz que atraviesa la oscuridad, es esperanza en medio de la incertidumbre, es victoria, es exaltación y es gobierno divino, es el cielo invadiendo la tierra. Este es el mensaje que usted va a encontrar si aprende a leer correctamente el Apocalipsis de Juan. Ahora, sobre esta base yo quisiera que veamos algunas verdades que surgen de esta revelación de Juan en Apocalipsis. Número 1, y algunas cosas son ampliación de lo que ya hemos mencionado, no es la revelación del final, sino del sentido. Repito, no es la revelación del final, no sé si está la plaquita, ahí está, sino del sentido de las cosas. ¿Sí? Otra vez, cuando escuchamos Apocalipsis pensamos enseguida en catástrofe, pero
el inicio, por eso leí estos primeros versículos, porque ya en el inicio Juan nos muestra hacia dónde va el libro. Esta es la revelación de Apocalipsis, donde se van a quitar velos, donde vamos a empezar a ver cosas que antes no veíamos. ¿Y qué es lo que se revela? Pues si hablamos de revelación, ¿qué es lo que se revela? No son fechas, aunque haya fechas dentro del libro, pero la esencia de la revelación no tiene que ver con fechas, ni con códigos, sino con Jesucristo. Lo que se revela es a Cristo, pero en una dimensión mayor, en una dimensión que hasta ahora, más allá de algunas palabras de las cartas apostólicas, la iglesia tal vez no había visto. Entonces el libro no se presenta como la destrucción final, sino como una revelación del sentido último de la historia, el bien, el mal y el destino humano. Y aquí quiero explicarle dos acepciones de la palabra fin. Porque cuando nosotros escuchamos la palabra fin, ¿qué nos viene a la mente? Que algo termina, ¿sí? Cuando usted ve una película, pasa la última escena y ¿qué aparece? La palabrita fin, ¿no? Entonces, esa es la idea. Pero hay otra acepción que también la conocemos, pero que tal vez no la tenemos tan incorporada, que es fin como cumplimiento. ¿Sí? Yo puedo decir que el final o el fin de este encuentro va a ser el domingo por la noche. O puedo decir que el fin de este encuentro es que usted se enamore de Apocalipsis. Uno es fin como término de algo, el otro es fin como finalidad, no como finalización. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Sí? Para que entendamos, porque enseguida nosotros leemos fin del mundo, fin de esto, fin de otro, y metemos todo en la misma bolsa. Agarramos todas las palabras con la primera idea que tenemos y la verdad es que necesitamos darle un marco correcto a cada una de las palabras, ¿sí? Por eso es tan importante recordar otra vez a quiénes se les escribió y en qué situación ellos estaban. Ellos necesitaban, amados, estaban bajo la persecución del imperio romano, de un imperio de los más crueles que existió sobre la tierra, sanguíneos, sanguinarios. Ellos estaban allí sufriendo, padeciendo, luchando por su fe. Luchando por su fe. Y ellos lo que necesitaban saber es que el mal no iba a prevalecer. Parecía que prevalecía. Parecía que nada iba a poder frente a esa persecución. Parecía que el cristianismo, que los discípulos no iban a poder expandirse más allá en torno a su fe porque se sentían tal vez como ahogados por causa de la persecución. Agréguele lo que mencionaba el pastor Kenneth, agréguele además de la persecución externa política, que era el imperio romano, la persecución externa religiosa, que era el judaísmo, y la interna, que eran las falsas doctrinas, que ya había un montón para ese tiempo. De hecho, en las cartas particulares de los capítulos 2 y 3 hay referencia a los nicolaitas y a otras doctrinas que ya estaban haciendo daño. Así que la iglesia no estaba en un momento de avivamiento como hoy entenderíamos. Por lo tanto, este mensaje, el mensaje que ellos necesitaban, era el mensaje que les dijera que el mal no iba a ganar. No iba a prevalecer, que había otro final. Tenían que entender lo que escuchábamos al principio, que el trono que gobierna no es el de Roma. El verdadero gobierno que a partir de la cruz se establecía sobre la tierra no era el de Roma. Claro, ellos no lo sabían en ese momento, pero ya estaba decretado que a Roma le quedaba poco tiempo. Ya estaba decretado que ese imperio inexpugnable iba a retroceder, ya se estaba debilitando y nunca más se iba a levantar. ¿Ven? Pero ellos necesitaban una palabra que los animara en medio de eso.
Entonces, ¿por qué encontramos en el libro, por qué se lo asocia al libro con catástrofes? Bueno, porque hay todo un lenguaje simbólico. La forma en que Juan presenta este libro usa dentro de este lenguaje simbólico, que era un lenguaje llamado apocalíptico, ¿sí?, que era parte del lenguaje que usaron los profetas muchas veces, muy común en el pueblo judío. Claro, para nosotros no es familiar ese tipo de lenguaje, por eso ha despertado tantas interpretaciones, ¿no? Yo recuerdo una de las tantas, ¿no?, cuando se creó el mercado común europeo. Justo creo que la primera creación eran 10 naciones. Ahí están los 10 cuernos. Ahí está, miren, se está cumpliendo la profecía. Acá, ta. Claro, después se agregaron uno más y se les cayó abajo toda la teoría. Claro, porque tratamos de interpretar y de ver cómo aplicamos esto a nuestro tiempo, porque estamos en el fin de los tiempos, entonces todo lo que dice Apocalipsis hoy se tiene que cumplir. Claro, es que nunca se entendió que era un lenguaje que para nosotros es incomprensible, pero para los lectores era perfectamente comprensible. Entonces, claro, había bestias, había sellos, había juicios, había trompetas, plagas y todo lo que vemos allí, pero ese no era el tema central del libro, sino era la forma de expresarlo en clave para que no lo entendieran los romanos, pero sí los que conocían la tradición judía del cristianismo. Que pudieran entender qué se les estaba diciendo, ¿sí? Por eso no son crónicas anticipadas del futuro, de lo que iba a suceder, sino símbolos que usó Juan, inspirado por el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Para qué? Para expresar dos cosas importantes. Una crisis histórica que era la realidad presente, lo que ellos estaban viviendo. Y en segundo lugar, una esperanza trascendente. Crisis histórica, pero esperanza trascendente. La crisis histórica era la realidad que ellos vivían y lo que pasaba a su alrededor. La esperanza trascendente es que ellos podían ver lo que ya estaba sucediendo en la dimensión celestial. ¿Sí? Una esperanza que va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, es lo que Juan les estaba transmitiendo. Por eso Juan, y no voy a meterme allí en el capítulo 4 ahora, pero Juan es sacado de la tierra, del ámbito terrenal. Él ve una puerta abierta y una voz que le dice, sube acá. Y Juan es llevado a la dimensión celestial. Y lo que va a narrar a partir del capítulo 4 es lo que él ve ya no con los pies sobre la tierra desde la dimensión terrenal, sino ahora él ve la realidad pero desde el cielo. Y esa visión lo cambia todo. Esa visión hace toda la diferencia, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque cambia el sentido del libro. Cambia el sentido del libro. Y amados, yo no sé si a todos les interesa, pero déjeme decirle que estamos hablando del sentido del último libro de la Biblia, el cual nos tiene que llevar a una conclusión. Si no lo entendemos, nos perdemos de vista lo más importante del Evangelio. No es una cuestión, bueno, Apocalipsis es un libro complicado, lo dejamos ahí, vamos a predicar de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, vamos a predicar algunas cartas, los salmos son más fáciles. Pero es que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y yo necesito hablar de esto, aunque por ahí no sea el mensaje que alguno espera, pero necesito hablar de esto porque si no entendemos, nos vamos a perder toda una porción de alimento que Dios nos ha dejado. Nos vamos a perder de vista lo esencial que tiene que ver con el mensaje. Por eso la pregunta que tenemos que hacernos a partir de Apocalipsis, la pregunta humana, no es solo cómo terminará el mundo, que es la pregunta que todo el mundo se hace, ¿sí? La pregunta es si la historia tiene sentido. Esa es la gran pregunta. ¿Tiene sentido la historia? No cuando se termina todo. No, ¿qué sentido tiene? ¿Y sabe cuál es la respuesta de Apocalipsis a esta pregunta? Sí.
la historia tiene sentido. Y ese sentido tiene rostro. Jesucristo. Jesucristo. Él es el sentido de la historia. Entonces esto nos lleva a la segunda verdad que quiero considerar, que es Cristo, centro de la historia y no como una figura marginal. Cristo, Apocalipsis nos revela a Cristo como el centro de la historia y no como una figura marginal, ¿sí? En Génesis, cuando vamos al primer libro de la Biblia, vemos el comienzo de todo. Ese es el sentido aún de la palabra Génesis, ¿sí? Y allí vemos tres aspectos importantes que se van a tener su cumplimiento o culminación en Apocalipsis: creación, propósito y comunión, ¿sí? Dios crea el cosmos, crea el mundo, el cielo, la tierra, crea al ser humano, ¿sí? Le da propósito, multiplicarse, gobernar la tierra, ¿sí? Y mantiene comunión con el ser humano. Eso fue el inicio. En Apocalipsis vemos esto mismo en modo consumado, o la culminación, o la plenitud de eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos la nueva creación, ¿sí? Que es la plenitud de esa primer creación. Vemos restauración del propósito y vemos la morada divina. Dios habitando en una plena comunión con los hombres. ¿Ven cómo Génesis se une con Apocalipsis? No los podemos sacar, no los podemos separar, sino que justamente lo que inicia acá termina. Lo que en Génesis inicia, en Apocalipsis termina. Termina en términos, vuelvo a decir, de cumplimiento o de plenitud. Por esto, amados, una cuestión, una clave hermenéutica que la estamos desarrollando allí en una de las clases que estamos dando de webinar, es que la Biblia no es una colección de relatos aislados. Mucha gente lee la Biblia de manera fragmentada. Esto tenía que ver con Israel. El arca de Noé. Y conocemos las historias, los fragmentos, ¿sí? Ahora, si los miramos como hechos aislados, seguramente no van a tener sentido, más allá de alguna lección moral que le podamos sacar, ¿no? Entonces, Jonás en el vientre del pez. Bueno, ahí ¿qué lección sacamos? Bueno, que Jonás era desobediente y por ser desobediente se lo tragó la ballena. Que iba vacía cuando se tragó a Jonás, ahora ballena, ¿no? Malísimo el chiste, ¿no? Pero el pastor Kenneth se rió, así que estoy contento. Ahora escuche. La Biblia, los distintos aspectos, historias que encontramos, no son para darnos lecciones morales. No era ese el objetivo, aunque pueda haber alguna lección. No era ese el objetivo, sino que la Biblia es una única historia. Toda la Escritura es una única historia redentora que avanza desde la creación hasta la consumación. O sea, cuando usted va a leer la Biblia, tiene que tener esto en la cabeza, si no va a interpretar cualquier cosa. Tiene que entender que trata de una sola historia de redención, que comienza en Génesis, termina en Apocalipsis con la consumación. Y el hilo conductor, ¿sí? Ese hilo conductor encuentra su clímax en el libro justamente que estamos desarrollando, que es Apocalipsis, donde se revela no el fin de la historia, sino el sentido final de la historia, que es Jesucristo glorificado. Que es Jesucristo glorificado, ¿sí? Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo converge en Cristo. Cualquier otra interpretación que hagamos de la Escritura no va a tener sentido si no termina en Jesucristo, ¿sí? Es una sola historia que converge en Cristo. Y lo podemos ver porque ahí en Apocalipsis vemos a Cristo como el Cordero inmolado, ¿sí? Allí en el capítulo 5 Juan ve un cordero como inmolado, dice, y esta es una imagen
que viene directamente de los escritos bíblicos, el Cordero de la Pascua en Éxodo. ¿Ven? El Cordero de la Pascua en Éxodo, cuando Dios le manda al pueblo de Israel que maten un cordero y que celebren la Pascua, no tenía que ver solamente con lo que estaba viviendo Israel. Era figura de Cristo, apuntaba a Cristo. También lo ve Isaías en el capítulo 53, el siervo sufriente como cordero fue llevado al matadero. Ven, hay toda una línea que va siguiendo, una secuencia que va siguiendo la Escritura, que termina con Juan viendo al cordero ahora como inmolado, ¿sí? Juan el Bautista lo proclama, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ven? Todo hay una coherencia en todas las escrituras. Y hay algo interesante aquí al ver por qué Juan vio al cordero. Porque después lo va a ver como león, ¿sí? ¿Por qué lo ve como cordero? Y la enseñanza, amados, que de ahí podemos sacar es que Cristo reina, pero no por fuerza bruta, sino por sacrificio. Cristo reina. Y lo explicaba muy bien el pastor Kenneth. Él es el rey, Él está en el trono. Pero claro, la costumbre, ¿qué era lo que conocían ellos, los creyentes del primer siglo? ¿Cómo se subía al trono? ¿Cómo se llegaba al trono? Por la fuerza bruta. La nación que tenía más fuerza, más poderío militar, ¿sí? Iba erosionando la fuerza del que estaba. Así usted ve como cuando estaba Nabucodonosor como rey de Babilonia, ¿sí? Y como después empieza a debilitarse el reino de Babilonia y otro reino lo sucede, ¿sí? Que es el imperio medo-persa, ¿no? Y de ahí después viene el imperio griego y siempre la dinámica ¿cuál es? Un reino que se debilita, un pueblo que se va fortaleciendo y es todo un proceso hasta que hay un día. Pero ese día es el resultado de un proceso, de en que uno se debilita, el otro se fortalece y está el día del golpe. ¡Pum! Ahí derrocaste, el que era rey pasa a ser esclavo o está muerto y ahora yo asumo el trono. ¿Ven? Pero ahora Juan está viendo otra realidad. Juan está viendo otra realidad, él está viendo trono, él está viendo victoria, él está viendo rey, pero no desde la fuerza, sino desde el sacrificio. Y está planteando otra dimensión, otra forma de hacer las cosas, otra forma de verlas, ¿sí? Por eso la victoria de Cristo no comienza en el trono, comienza en la cruz. Y desde la cruz lo lleva al trono. Por eso Él se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, por lo cual se le dio un nombre que es sobre todo nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amados, y esto es un modelo para nosotros. Todo nace con la cruz. Es a partir de la cruz, no es con mi fuerza que voy a ganar el mundo, con mi entusiasmo que voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Si no arrancamos desde el sacrificio y desde la cruz, nada tendrá realmente sentido. Y en Apocalipsis, Juan ve que el único, escuche bien, el único digno, y lo cantamos a esto, pero yo no sé cuántos de los que lo cantan lo entienden. El único digno de abrir el libro de la historia de la humanidad. El único digno de abrir el libro de la historia de la humanidad es el Cordero sacrificado. Ese libro que estaba sellado era lo que iba a explicar lo que estaba sucediendo. Pero nadie lo podía abrir, el único digno es el Cordero. Amén. Esto también tiene un sentido, amados, y es que la historia solo puede entenderse a la luz de la redención. La historia humana no puede ser comprendida solamente por estudiar algunos libros, sino a partir de la redención se entiende lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que pasará en el mundo. Y le puedo asegurar que cuando usted empieza a leer la historia desde la redención, cambia completamente el panorama, absolutamente. Amén. Así que Cristo
Toda la historia converge en Cristo, a quien Juan ve como el cordero inmolado, el león vencedor, no solo el cordero inmolado, sino el león vencedor. El león, en Apocalipsis 5:5, Juan oye, el león de la tribu de Judá ha vencido. El león de la tribu de Judá ha vencido. Y hay allí una imagen tan tremenda, no quiero extenderme, pero dice el relato que Juan lloraba. Dice Juan, yo lloraba mucho porque nadie podía ver el libro, no podíamos saber qué iba a ser de la historia humana. Lloraba mucho yo, dice Juan. Y el ángel dice que se acercó y ¿qué le dijo? Deja de llorar. ¿Por qué? Porque el león de la tribu de Judá ha vencido, él sí puede abrir el libro. Él sí puede abrir el libro. Esto, amado, entre paréntesis, tómelo como una palabra. Lo que nosotros no podemos comprender, Él puede. Lo que nosotros no podemos hacer, Él puede. Y lo ha hecho. Y lo ha hecho. Ahora, este león de la tribu de Judá, ¿sí? ¿Por qué de la tribu de Judá? Porque Cristo es el cumplimiento de la promesa hecha a Judá. Mire lo que dice Génesis 49, versículo 8 al 10. Tú, Judá, serás alabado por tus hermanos. Dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se postrarán ante ti. Mi hijo Judá es como cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se agacha como un león, se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el rey, el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. ¿De quién estaba hablando? De Cristo. ¿Ven? Por eso se lo llama el león de la tribu de Judá, porque es el cumplimiento de la profecía Judá. Pero claro, si leemos Génesis y pensamos, ay, qué lindo lo que le dice a Judá, qué buenas palabras, ¿sí? Seguramente va a ser una persona importante. Es que nunca se trató de Judá, siempre se trató de Cristo. Siempre se trató de Cristo. Así que Él es el Cordero, Él es el león y Él es el rey davídico. Él es el rey de la casa de David que derrota al enemigo. Y ya no me voy a extender allí porque ya fue muy bien explicado. La victoria ya ocurrió. No está peleando para obtenerla, ya la obtuvo. Por eso usted y yo no tenemos que pelear. No tenemos que pelear porque el león de la tribu de Judá ha vencido. No dice que vencerá, dice que ha vencido. Él ha vencido, amén. El mal no está en competencia con Dios. El mal está bajo sentencia. La cruz ha sentenciado al mal. Amados, entienda esto por favor y esto nos tiene que llenar de esperanza. El mal no puede hacer lo que quiere, solo hace lo que puede. No tiene el camino libre para hacer lo que quiere, porque la cruz le ha puesto límite. Apocalipsis nunca presenta a Cristo intentando ganar. Él presenta a Cristo reinando porque ya ganó y ya venció. Él es el rey entronizado. Él no solo lo ve como cordero, como león, sino como el rey entronizado. Mire, rápidamente en Apocalipsis 1, Cristo aparece glorificado entre los candeleros. En Apocalipsis 4 y 5, Él está en el centro del trono, como ya fue leído. En Apocalipsis 19 aparece como el Rey de Reyes, como también ya fue leído. Todo esto conecta con otra profecía maravillosa que es el Salmo 2. No sé cuántos recuerdan este salmo, pero déjenme leerle algunos versículos. Salmo 2,
Versículo 1, ¿por qué se rebelan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Déjenme hacer un alto acá. Esto es lo que estaban viviendo los creyentes del primer siglo. Esta profecía se estaba cumpliendo en el primer siglo. Y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. El que está en el trono de los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. En su enojo los reprende, en su furor los asusta y dice, he establecido mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado, pídeme y como herencia te entregaré las naciones, serán tu propiedad los confines de la tierra, los gobernarás con cetro de hierro, los harás pedazos como vasijas de barro. Toda esta palabra se está cumpliendo en el Rey entronado, en Jesucristo, y esto es lo que estaba viendo Juan. Para esto es la revelación, esto es lo que tenían que saber los creyentes del primer siglo y esto es lo que tiene que saber la iglesia a lo largo de la historia, que hay un solo rey, que ese rey está en el trono. Ese rey está en el trono gobernando la historia, gobernando la historia. Daniel capítulo 7, no vamos a leer, después usted lo puede leer, habla de este rey. La exaltación anunciada en Filipenses 2 que mencionábamos recién, ¿sí? Por lo cual le fue dado un nombre que es sobre todo nombre para que todos se postren. Amados, la resurrección y la exaltación de Cristo no fueron solo eventos espirituales, sino entronización real. Fue la entronización real, Él fue establecido en el trono para gobernar a las naciones. Amados, la historia no está fuera de control. La historia, aún nuestro presente, hoy hay temor en muchos lugares por lo que está sucediendo a nivel internacional, la guerra. Amados, la historia no está en las manos de Trump. No está en las manos de ningún líder, ni de China, ni de Rusia, ni de ningún lado. La historia está en las manos de Dios. Cristo ha sido sentado en el trono para gobernar. Y aunque claro, los corazones de las personas que no se han rendido a Él son gobernados todavía por las tinieblas, no es un gobierno a la fuerza, no es un gobierno tiránico, pero sí está gobernando. No gobierna en todos los corazones hasta que una persona no se rinda a Él, es gobernada por las tinieblas, pero sí gobierna la historia, que es otra cosa. Sí gobierna la historia, que eso es muy diferente, los acontecimientos de la historia. Amén. El gobierno del cosmos está en las manos del Hijo. La iglesia vive bajo un rey presente y no ausente. Cristo es nuestro rey. Amén. Entonces Apocalipsis no revela un Cristo esperando reinar. Él revela un Cristo que ya reina. Que ya reina. Le ha hecho mucho mal a la iglesia de Cristo el pensamiento de que el reino vendrá en un futuro. Porque eso ha dejado al mundo en un estado de desolación. Y esa no es la realidad. Y la historia nos muestra que esa no es la realidad, no solamente las Escrituras, ¿sí? Entonces la revelación de Jesucristo es la revelación de que la historia no es absurda, tiene un sentido. Ha ido a lo largo de los tiempos desarrollándose ese sentido. El Apocalipsis, como dije, no fue para producir miedo, sino adoración, confianza, esperanza en las iglesias de su tiempo. Y lo tercero que quiero mencionar es que el cosmos no camina hacia el caos, sino hacia la consumación. El cosmos, cuando hablamos de cosmos, hablamos del universo, ¿sí? No camina hacia el caos,
sino hacia la consumación, ¿sí? Vivimos en un mundo, y esto sí es cierto, marcado por guerras, pero que las hubo siempre, no son de ahora, crisis, injusticia, dolor, maldad. Amados, todo eso existió siempre. A simple vista parece que todo se desintegra, pero la misma sensación que tenemos hoy nosotros, de que pareciera por las circunstancias, de que todo va de mal en peor, es la que probablemente o seguramente tuvieron las personas que vivieron la Primera o la Segunda Guerra Mundial. El sentido de que el mundo se viene abajo, el sentido de que todo se está desintegrando. Y muchas veces, y esto lo enseñé bastante cuando hablábamos de reino, pero quiero reiterar un poquito porque tenemos todavía esa idea que también nos han inculcado de que el mundo está cada vez peor. ¿Cuántos han escuchado eso? El mundo está cada vez peor. ¿A dónde irá a parar el mundo con todo lo que está sucediendo? Y cada cosa rara que aparece, uy, son los últimos tiempos, ¿a dónde va a parar el mundo? Bueno, ese pensamiento es ignorancia absoluta del gobierno de Dios sobre la historia. Es ignorancia, y no solo ignorancia en términos bíblicos, ignorancia en términos históricos. Porque cuando nosotros decimos que todo está cada vez peor, probablemente estamos leyendo los últimos 50 años de historia. Ahora, ¿cuántos saben que el mundo tiene un poquito más de 50 años? ¿Sí, no? O sea, hacer una lectura de los últimos 50 años para determinar algo no es lógico, cuando son miles de años que deberíamos evaluar. Y si lo que nosotros vemos hoy nos parece terrible, claro, hoy hay mucha exposición, hoy hay redes, televisión, hoy todo está expuesto, pero amados, no creamos que porque todo está expuesto, lo que hoy vemos no existía antes. No, pero antes no era tan... Antes era peor. Antes era peor. Si nos parece terrible lo que vemos, el otro día lo compartía en un webinar y les decía, leamos la historia de los reyes y reinas antiguos, no solo del primer siglo XVI, siglo XV, siglo VII, siglos anteriores. Las aberraciones que hacían, las conductas que tenían, la perversidad que existía. Hay cosas que ni siquiera por buen gusto se pueden mencionar, de lo que era común y aceptado como algo lógico, cosas que hoy aún los más mundanos no se atreverían a hacer ni a mencionar. Déjeme mostrarle un pantallazo nada más de los primeros siglos después de Cristo, entre el primer siglo y siglo IV. Persecuciones y ejecuciones en el Imperio Romano. La violencia pública en el Imperio Romano formaba parte del control social y del entretenimiento. O sea, la manera de controlar a la sociedad y de entretenerse estaba marcada por una violencia pública tremenda, ¿sí? Entre ellos, crucifixión como método de ejecución muy usado contra esclavos, rebeldes, criminales, y obviamente sabemos quién fue crucificado, ¿no es cierto?, por parte del Imperio Romano. Espectáculos con condenados y prisioneros que eran arrojados a animales salvajes en los anfiteatros, devorados por los leones mientras la gente aplaudía. ¿Podemos seguir diciendo que hoy el mundo está peor? ¿Peor que eso? Ni ir más atrás a cuando los paganos ofrecían sus hijos en sacrificio a los dioses. Prácticas comunes. Represión de rebeldes, ¿sí? Donde miles de esclavos, por ejemplo, la rebelión de Espartaco en el 73, aún antes de Cristo, ¿sí?, poco antes de nuestra era, miles de esclavos fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia. Miles. Sin juicio, sin nada, simplemente porque eran esclavos. Guerras y destrucciones masivas.
que incluso esas guerras implicaban la destrucción de ciudades, el exterminio de ciudades enteras. Hoy hay guerras, sí, pero hay ciertos protocolos. Amados, en esa época no existía nada de eso, ¿sí? Las legiones romanas, por ejemplo, y está la historia de cómo destruyeron a Jerusalén de una manera, con una crueldad tan grande, tan impresionante. Decenas de miles de judíos fueron asesinados y otros esclavizados. Era común que los vencedores en una guerra masacraran poblaciones enteras y esclavizaban a los sobrevivientes y arrasaban con las ciudades y quemaban todo. Torturas judiciales, flagelación extrema antes de las ejecuciones, o sea, latigazos hasta dejarlos casi muertos antes de matarlos. Mire el nivel de crueldad, ¿sí? Desmembramiento de los miembros del cuerpo, quemados, otros eran quemados, torturas especialmente aplicadas a esclavos, esclavitud masiva, no solo esclavitud por temas laboral, sino esclavitud masiva. Se cree que en el Imperio Romano entre el 10 y el 30% de la población podía ser esclava. Y los esclavos podían ser castigados brutalmente por su amo, sin que nadie le dijera nada, vendidos, separados de su familia, enviados a las minas con esperanza muy corta de vida. Esa era la vida. Violencia en los espectáculos, combates de gladiadores, cacerías de animales exóticos, ejecuciones públicas dramatizadas. O sea, ¿se da cuenta del nivel de perversión que estamos hablando, que hoy sería inaceptable desde todo punto de vista? Desde todo punto de vista. Entonces, cuando miramos la historia, lo que vemos no es un mundo que está cada vez peor. Es un mundo que ha superado muchas de sus crueldades. Ni que hablar de los derechos de la mujer, del niño, de los niños o personas con capacidades diferentes. O sea, ¿cuántas cosas ha avanzado la humanidad? ¿Por qué? Porque el Cordero está en el trono. No es casualidad. No es bueno, la gente se va dando cuenta y ahora es un poco más civilizada. No. Es un reino que está avanzando. Es un reino que lo está transformando todo. Lo está transformando todo. Perdona a los que me escuchan más seguido que repito algunas cosas, pero para los que no han escuchado, pero los que les interese el tema, lo he dicho muchas veces, busque allí en Google las 30 declaraciones de los derechos humanos de las Naciones Unidas. A cada una de ellas, y lo estudiamos en uno de los webinars y los desarrollamos, a cada una de ellas usted le puede leer, le puede poner más de un versículo bíblico. Y lo decretaron gente que no es cristiana, por lo menos en la mayoría tal vez, quizás hasta ateos, pero entendieron que la forma de vida encuadra dentro del propósito de Dios o del plan de Dios y no de un Satanás que está haciendo lo que quiere con el mundo. No es esa la realidad, la historia lo demuestra. Y por último, el juicio como resultado o restauración del propósito. Apocalipsis nos enseña o nos muestra juicio no como venganza, sino como restauración del propósito, porque el libro presenta juicios, ¿sí? Pero no como capricho divino, no como un Dios enojado, sacado, y ahora los voy a destruir. No es esa la idea, no es esa la imagen que se nos presenta en la Escritura, ¿sí? Son actos de purificación histórica. Los actos de juicio, por ejemplo, Jesús mismo profetizó el juicio sobre Jerusalén. Era necesario por causa del cumplimiento del propósito. Dios nunca destruye por destruir, sino que Él remueve lo que impide la plenitud de su propósito. Él remueve
lo que impide la plenitud de su propósito. A lo largo de la historia, todos los sistemas que han ido en contra de la dignidad humana han ido cayendo. Y claro, al caer un sistema, lamentablemente, para que caiga un sistema, tienen que morir personas. Pero no es el juicio sobre esas personas, sino sobre el sistema. Y lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo mientras tenga vida, que los pocos o muchos gobiernos o sistemas de gobierno totalitarios que quedan en el mundo, que impiden que la gente con libertad pueda expresarse, pueda decidir sobre su fe, pueda ir y venir, esos sistemas seguirán cayendo. A mí no me asombra lo que pasó estas últimas semanas o meses en el mundo. Porque lo que pasó ya pasó antes y seguirá sucediendo hasta que todas las personas en todas las naciones sean respetadas su dignidad y puedan elegir por bien o por mal, puedan elegir por Dios o en contra de Dios, pero es su derecho, es su libertad. Y lo que está restaurando eso en la tierra es el trono, es Cristo en su trono, y los sistemas seguirán cayendo hasta que todos los enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Amén. Como dice la Escritura. Amén. Entonces, cuando Dios ejecuta juicios, ¿sí?, es para eliminar todo lo que se opone al avance de su reino. Todo lo que se opone al avance de su reino. ¿Qué, para no extenderme más, pero qué implicancias personales tiene todo esto? Porque hablamos de datos, hablamos de realidades, y usted dice, bueno, ¿y eso a mí cómo me afecta? Bueno, nos afecta profundamente, entender esto nos afecta profundamente. ¿Qué implica esta realidad de Apocalipsis y del sentido de Apocalipsis que hemos desarrollado? Que nuestra fe no es evasión. Nuestra fe no es evasión. O sea, nuestra fe no es para salirnos del mundo y evadir todo lo que sucede alrededor. No esperamos huir, sino participar en el reino presente. Ese es el mensaje de Apocalipsis, ¿sí? Nuestra esperanza es histórica. Nuestra esperanza es real, no es solamente una esperanza de algo que va a suceder. Cristo ya reina. Él ya está gobernando, nuestra esperanza tiene un sustento histórico. Por eso, y cada uno es libre de lo que quiera, pero yo tengo la convicción de que cada pastor debería conocer por lo menos a grandes rasgos la historia humana. Porque en los seminarios nos estudiamos mucha Biblia, pero nada de historia. Y si no entendés la historia, no podés comprobar lo que Dios está haciendo en la historia. ¿Qué otra implicancia tiene el Apocalipsis para nosotros? Que nuestro sufrimiento no es absurdo. Nuestro sufrimiento no es absurdo, porque todo dolor se inserta en una historia que culmina en gloria. Pablo lo podía ver, los sufrimientos del tiempo presente no son nada con la gloria que ha de manifestarse. Si mis sufrimientos son evaluados por el sufrimiento mismo, me terminaré deprimido. Pero si inserto mi sufrimiento dentro de una historia mayor que termina en gloria, cambia la perspectiva, cambia la mirada completamente. Nuestra misión tiene propósito, otro mensaje de Apocalipsis. Si Cristo es el sentido final del universo, del cosmos, entonces vivir para Él es alinearse con el destino del universo. Vivir para Cristo, ¿sí? Vivir para Él, bajo su señorío,
bajo su reino, bajo su gobierno, ser gobernados por Él, hacer y cumplir la misión que Él nos ha encomendado de llevar el Evangelio a todos los rincones de la tierra, es alinearse al destino del universo, porque el destino del universo es Cristo. Es Cristo. Entonces tal vez hoy haya muchas personas preguntándose si su lucha tiene sentido. ¿Tendrá sentido mi lucha? ¿Lo que estoy pasando, lo que estoy sufriendo? O tal vez te preguntes si nuestro servicio tiene sentido. Nuestro servicio, mi servicio a Dios, ¿tiene sentido? ¿Cuál es ese sentido? ¿Tiene sentido la iglesia? ¿Saben que hay estadísticas alarmantes de la cantidad de gente que abandona las iglesias pasado cierta cantidad de tiempo? ¿Sabe por qué? Se aburren, porque nunca entendieron el sentido. Nunca entendieron el sentido, se cansan de siempre dar vueltas sobre lo mismo. Se cansan de las reuniones, de escuchar predicaciones, de cantar las canciones, porque nunca entendieron el sentido. ¿Tiene sentido mi lucha? ¿Tiene sentido mi servicio? ¿Tiene sentido la iglesia? ¿Tiene sentido la historia humana? Y Apocalipsis responde con un grito: sí, tiene sentido. Amén. Tiene sentido. Tiene sentido porque el final ya ha sido revelado. Y ese final es Cristo. Por eso el cosmos no termina en vacío, termina en adoración. Termina en adoración. El verdadero Apocalipsis, amados, es la revelación de Jesucristo. Y hay una plaquita final, no sé si la tenemos, me gustaría que cerrar con estas expresiones. La revelación de Jesucristo. Póngase de pie, por favor, y léalo conmigo. A ver, vamos. Póngase de pie, vamos a leer juntos. Número 1, la revelación de que Dios no perdió el control. La revelación de que el mal es temporal. La revelación de que el reino es irreversible. La revelación de que el amor vence. La revelación de que la historia tiene destino. La revelación de que el destino no es una idea, es una persona y se llama Jesucristo. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Si tuviéramos que definir Apocalipsis en una frase, esta frase sería: el Cordero reina y su reino no tendrá fin. ¿Por qué no levantas tus manos y comenzás allí con tus palabras a darle gracias a Dios? Dale gracias a Dios por esta revelación. Dale gracias a Dios por esta realidad revelada. Tal vez nosotros no estamos atravesando lo que sufrían los creyentes del primer siglo, receptores primarios de esta revelación, de este libro. Pero cada uno atravesamos distintas circunstancias, desde lo personal, desde lo laboral, familiar, aún ministerial. Pero no importa la condición o la situación, los nombres pueden variar, pero la esencia es la misma. Vivimos bajo presión, vivimos en medio de tribulaciones muchas veces, pero frente a todas esas realidades aparece este libro glorioso que nos dice que Cristo reina, que Él tiene control de todo, que Él tiene control de todo. No temas al mañana, no temas al futuro, no temas a lo que va a suceder, porque nada escapa de su gobierno. Nada escapa. Por eso, amados, y déjenme ya antes de que podamos
tomar un momento para exaltar y gozarnos en el Señor, pero escuche por favor, porque Juan ve esto, empieza a ver, y cuando empieza a escribir que la revelación es de Jesucristo, que nace en Dios, y que luego Cristo se la da al ángel, y el ángel a Juan, y Juan a la iglesia en esa cadena descendente. Pero el versículo 3, abrácelo por favor, porque dice: dichoso el que lee. Dichoso el que lee. Este libro no es para tener miedo, es para tener dicha. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso. Y hacen caso. Y hacen caso a lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Dale gracias al Señor. Dale gracias, dale gracias. Señor, nosotros queremos ingresar por esa misma puerta abierta que ingresó Juan. Esa puerta que los llevó a otra dimensión, a la dimensión celestial, para ver la realidad del cielo y traer esa realidad a la tierra. Señor, desde esa dimensión todo se ve distinto. Desde la dimensión celestial la historia se lee diferente. La esperanza crece. La gratitud brota. La adoración y la rendición es inevitable. Las coronas particulares dejan de tener sentido porque todas son depuestas ante el trono de aquel que gobierna, de aquel que reina por los siglos de los siglos. Gracias, Señor.